Vamos a entrar en una serie sobre el mensaje, sobre la cruz, todo lo relacionado a la cruz, la gracia, la salvación, todos estos temas que giran alrededor de la cruz, alrededor de la obra de Cristo. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el mensaje de la cruz como tal. ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene para nosotros? Porque Cristo murió en la cruz, porque el Señor decidió de esa manera pagar el precio por nosotros. Por ahí de los meses de diciembre estuvimos hablando mucho sobre Jesús el Rey. En esta ocasión vamos a hablar sobre el significado de la cruz y todos los efectos y las consecuencias y los beneficios que ahora tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos se han beneficiado de esto? Es un hecho que la presencia del Señor ahora vive en medio de nosotros, está con nosotros, va delante de nosotros, nos abre paso, nos defiende de nuestros enemigos. Y en esta ocasión vamos a hablar precisamente de el significado, el mensaje. ¿Qué mensaje nos da la cruz a cada uno de nosotros? Porque es cierto que se nos olvida y lo convertimos como en algo tan cotidiano que decimos, ay, la cruz, pero te vas a dar cuenta que hace miles de años la cruz no tenía el mismo significado que tiene ahora. Ahora lo tomamos nosotros, hasta crucifijos se ponen, los chavos traen la cruz, algunos otros se lo tatúan, algunos otros lo manifiestan de una u otra manera. Cuando nosotros escuchamos hablar sobre la cruz, de inmediato lo correlacionamos con el andar cristiano, lo correlacionamos con la obra que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero hay más aún, no solamente en eso. La cruz tiene que ver con un estilo de vida, tiene que ver con un simbolismo, con algo que tiene que haber en nuestros corazones, en lo cual día a día nosotros andamos. Quiero empezar en esta noche con 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura. Repite conmigo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios el mensaje de la cruz. Pero la escritura habla de una palabra controversial. Dice que la cruz es locura. ¿Por qué es locura? Lo que vamos a ver en esta noche. Tienes que saber en el contexto histórico que la cruz no fue algo que se utilizaba exclusivamente hace 2000 años durante el Imperio Romano. No, antes ya se usaba para condenar a las personas y de ejercer un juicio. Se ocupaba para los delincuentes más aférrimos, los peores delincuentes iban a la cruz. De hecho, en el Imperio Romano, para un ciudadano romano era indigno morir en la cruz. Ellos eran muertos decapitados o de alguna otra manera según el juicio que les correspondiera, pero no tienen que ir a la cruz. Eso era algo que se practicaba para los imperios, para las naciones conquistadas. Y esta cruz se utilizó desde mucho antes. Los asirios la utilizaron y se utilizaba precisamente para mandar un mensaje a aquellos que se obstinaban por rebelarse contra el imperio que en su momento gobernaba. Consistía precisamente en colgar o clavar en un leño a una persona hasta que muriera. Podía pasar ahí horas, moría, como es el caso de Cristo, o a lo mejor podía pasar días agonizando allí hasta que el varón o la mujer, o el varón, yo conozco solo de varones, falleciera, perdiera la vida. Poco a poco se fuera desvaneciendo. De hecho, pero Roma utilizó mucho más este sistema y le fue muy efectivo, porque hubo una ocasión, un siglo antes de Jesucristo, hubo una rebelión de esclavos en Roma. Alrededor de, miles de esclavos se rebelaron bajo las órdenes de un caudillo de aquella época, un gladiador llamado Espartaco. Hay muchas historias, incluso creo que hay películas al respecto. Este varón se rebela ante los romanos y en su corazón dicen, ¿sabes qué? Si voy a morir como gladiador, porque eran gladiadores, pues prefiero morir luchando. Entonces se levanta este contingente de esclavos gladiadores a pelear contra Roma, y se narra y se establece que esta rebelión fue una de las más aférrimas durante el gobierno de Roma.
Y Roma utilizó, cuando vencieron a esta rebelión, utilizaron este método para aplacar a aquellos que se sublevaban. Dice los historiadores que en un camino principal entre Roma y un puerto marítimo, crucificaron a 6,000 hombres que se levantaron en esa rebelión de Espartaco. Imagínate, 6,000 en toda la vialidad, uno tras otro, y el método que utilizaba era algo muy cruel. Lo supo explotar Roma muy eficientemente, y es muy claro el mensaje que se mandaba al ejecutar una persona de esta manera. No solamente era un escarmiento, sino que en un solo hecho, con un solo acto, Roma mandaba el mensaje de decir: si te rebelas, mira lo que te va a pasar. Tenía el objetivo de establecer un miedo sobre las naciones que se intentaban rebelar, sobre los esclavos que se intentaban rebelar. Es decir, despertaba un horror en el mundo antiguo. O sea, cuando tú le hablabas de la cruz a una persona en aquella época, hasta los tiempos de Jesucristo, pues no era tan bonito como ahora nosotros lo concebimos. No es así. Para una persona en aquella época, literalmente le hablabas de la cruz y no va a decir Jesucristo, no, le hablabas de la cruz y pensaban en muerte, pensaban en sufrimiento, se llenaban de temor. O sea, si un criminal se levantaba, los gobernantes, los soldados les recordaban la cruz nada más, y era suficiente como para que las personas empezaran a pensar y dijeran: no, mejor no me levanto porque me va a ir muy mal. Ese era el sentido histórico desde la época de Jesús y mucho antes que se utilizó. Roma lo utilizó muchísimo. Ya después de la cruz se vino a utilizar como alrededor del siglo V con el César, con Constantino, alrededor del siglo V. Él fue el que estableció el culto cristiano como el oficial en el pueblo de Roma, en el imperio romano, Constantino. Después de que pasó esto, ya la cruz ya no se empezaba a utilizar como un símbolo de miedo aparentemente, sino por cuanto el gobierno ya aceptaba el cristianismo. Entonces la cruz, que se hablaba entre los cristianos como salvación en aquella época, ya era algo común. Antes de la cruz, de hecho, el símbolo que se utilizaba era un pescadito. Muchos traen todavía colgado un pescadito. Ese pececito era una clave que utilizaban los primeros cristianos para que el imperio romano no los descubriera. ¿Cómo se identificaban con ese pececito? Unos ponían un símbolo, la mitad del símbolo, y luego otro llegaba y ponía la otra mitad del símbolo, y así se identificaban como cristianos, porque era prohibido legalmente el culto cristiano hasta el siglo V, repito. En ese contexto se utilizó la cruz. Ahora, para nosotros los cristianos también tiene un sentido totalmente histórico. Desde Éxodo, desde la Pascua, que es lo que está a punto de celebrarse en el mundo en unos días más, viene de la intención de Dios de rescatar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para meterlo a la tierra que fluye leche y miel. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Ellos clamaron a la presencia de Dios. Dios escucha y levanta a Moisés como líder principal para llevar al pueblo al lugar donde Dios les había prometido. Era una promesa que no venía de Moisés, sino era una promesa que venía desde Abraham, generaciones atrás, alrededor de 500, 600 años, una cosa así. Dios les había prometido que les daría esa tierra. Pero el pueblo de Dios no estaba preparado, todo lo contrario, estaba esclavizado. Entonces el Señor lo que está haciendo es que los pasa de la esclavitud a la libertad, de la maldición a la bendición, de la oscuridad a la luz. El Señor hace esa obra. Les deja muy en claro las intenciones del Señor para con el pueblo de Israel, que lo que quiere hacer es bendecirlos. El objetivo de Dios para tu vida, mi querido hermano, es bendecirte.
es traer prosperidad a tu vida, pero no estoy hablando de prosperidad solamente de dinero. Estoy hablando que delante de la presencia de Dios existe todo tipo de beneficios. Y el mejor beneficio que tú tienes es que tú estás del lado del Señor y el Señor está de tu lado. ¿Alguien dice amén? Ahora, la Pascua en Éxodo 17 consistía entonces en matar un corderito que fuera sin mancha, un corderito perfecto que fuese probado y avalado por los sacerdotes de esa época, y con la sangre del que salía del corderito tenían que pintar los dinteles y los postes de las puertas, para que de ese modo, porque vendría la 10ª plaga sobre Israel, que era que todos los primogénitos de los de Egipto, más bien de todo el mundo, de esa región, iban a ser muertos. Y para que los hijos de Israel, los primogénitos de Israel no murieran, esa era la señal para que el espíritu de muerte pasara de largo y no tocara a los hijos de Israel. Ese es el contexto histórico sobre la salida de Israel. Ahora, la Pascua es una sombra de lo que había de venir. Fue algo que pasó impresionante. El Señor abre el mar, los mete, conquista reinos, hace un montón de cosas. Pero ese hecho era algo que les iba a servir a los judíos para recordar año tras año que el Señor nos levantaría un libertador, que no le daría solamente la libertad del yugo de los egipcios, sino que nos daría la libertad y la vida eterna en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor en ese pasaje en Éxodo les dice que eso lo tenían que hacer perpetuamente, como apuntando, porque es tan importante. No te olvides, Israel, pinta los postes y las dinteles con sangre. No te olvides, porque la obra que yo haré en lo sucesivo va a ser una obra que va a durar por toda la eternidad. La Pascua es la primera fiesta de los judíos en el año. Es la primera fiesta y simboliza que recuerdan cómo el Señor los saca de la esclavitud de Egipto. Ahora, la obra del Mesías es eterna, y en esa línea de pensamientos el Señor les hace hacer esto año con año. El pueblo de Israel entiende que habría de venir un Mesías, que habría de venir alguien que los libertaría de la esclavitud del pecado. Unos pocos lo entendieron, no todos, tengo que decirlo. Por ejemplo, Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista entiende que el personaje que se está acercando es aquel prometido por las Escrituras hace miles de años atrás. En Jesús se va a cumplir esa repetición continua de año con año. La celebración de la Pascua se iba a cumplir en Jesucristo. La fiesta servía única y exclusivamente, sí, para obedecer al Señor, pero también para creerle que habría de venir alguien que los salvaría por toda la eternidad. Jesús es ese Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Por su sangre, la muerte ahora sobre nuestra vida no tiene autoridad. La muerte sobre tu vida no tiene autoridad. Oye, Paco, pero vamos a morir tarde que temprano. Sí, vamos a morir tarde que temprano, pero por toda la eternidad usted y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios. Vamos a estar sentados juntamente con Cristo. Esa es la salvación que nos ha dado el Señor, y es la promesa, lo que ha cumplido nuestro Padre. Si tú festejaras y agarraras un corderito, le sacaras la sangre y pintaras los postes y los dinteles, eso no te va a servir para salvación. Eso servía para recordarles que habría de venir el Señor Jesús. Una vez viene el Señor Jesús, todas aquellas fiestas cesan, y ahora la fiesta que nosotros celebramos es que Jesucristo venció a la muerte y nos ha dado salvación. Ahora, por otro lado, la Biblia dice también que maldito aquel que se ha colgado de un madero. Lo dice en Deuteronomio 21:22.
Al respecto, Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Estamos viendo el contexto ahora bíblico. ¿Cómo lo percibía el pueblo judío el asunto de que alguien muriera en una cruz? Ahora, en Mateo 27:46, cuando Jesús estaba en la cruz, él clama, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo cual significa que en ese momento, cuando Jesús estaba muriendo, literalmente muriendo, los pecados de toda la humanidad estaban siendo puestos y cargados sobre los lomos del Señor Jesucristo. Todos los pecados, no uno, no dos, no tres. Todos los pecados de la humanidad fueron sepultados en el fondo del mar. Y cuando Jesús mismo exclama en esos versículos y le dice, ¿por qué me has abandonado? Significa la presencia de Dios literalmente le voltea la cara a Jesucristo porque está cargando con todo el peso de nuestros pecados. Porque Dios no puede habitar en un lugar donde existe el pecado. Jesucristo viene, toma el lugar de cada uno de nosotros, se carga de nuestros pecados literalmente, y por eso Jesús le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? La carga de pecado era tan grande que ahora tú y yo podemos tener entrada delante de la presencia de Dios. Ahora, como vimos en la antigüedad, la cruz significaba muerte. Cuando tú le hablabas a alguien era muerte, era algo aterrador. Pero tengo que decirte algo. El significado de aquel tiempo que tenía la gente que no era cristiana, ¿qué crees? Es el mismo significado que tú y ahora yo debemos tener de la cruz de Jesucristo. Te explico. En Mateo 16:24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Repito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Y sígame. Tome su cruz y sígame. Observa cómo Jesús está dando estas palabras antes de ir a la cruz. Jesús sabía perfectamente dónde iba a ir a parar. Jesús sabía perfectamente lo que la cruz representaba y nos representaría a cada uno de nosotros. Te lo resumo bien sencillo. El significado espiritual de la cruz literalmente es negarse, morir y seguir a Cristo. Negarse, morir y seguir a Cristo. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El significado de la cruz por toda la eternidad es este: negarse, morir y seguir a Cristo. Tenemos un Dios que nos ama. Aquí hay personas lastimadas porque han sido utilizadas. Hay personas que otras personas se enseñorearon de ustedes. Que otras personas tomaron un papel que no les correspondía. Pero quiero decirte una cosa: Jesucristo no busca esto de nosotros. Jesucristo no busca utilizarnos. Jesucristo busca amarnos continuamente. Jesucristo no busca un yugo de esclavitud en tu vida. Jesucristo no busca sacarte un beneficio. Jesucristo demuestra que te ama en sobremanera porque entregó toda su vida en la cruz por ti y por mí. ¿Cuán grande regalo podemos tener más que este? No lo hay. No lo hay. Cristo no quiere eso de nosotros. Quiere vernos libres. Pablo otra vez dice, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú y yo somos esclavos por amor.
¿Qué significa? Muy diferente al concepto de esclavitud del mundo. Nosotros decidimos apegarnos a la presencia de Jesucristo. Decidimos morir para que Cristo viva en cada uno de nosotros. Es más importante ahora la vida de Cristo que mi propia vida. El éxodo era ese modelo, pues, de que el Señor nos sacaría de algún momento de las dificultades para ponernos delante de su presencia. El hecho de que Dios dijera: te voy a sacar de la esclavitud y te voy a meter al lugar donde fluye la leche y la miel, es exactamente lo mismo que Jesucristo hizo en la cruz. Aquel era un símbolo, sin embargo era perecedero. Pero ahora Jesucristo nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque en Él tenemos vida eterna hoy y para siempre. ¿Alguien dice amén? Observa que en el Antiguo Testamento te vas a encontrar frases del Señor diciéndole al pueblo como a manera de profecía: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. Daré hombres por ti y naciones por ti. Después de Jesucristo, el mensaje que prevalece y prevaleció desde el pasado es: yo daré mi vida por ti. Tú vales tanto que me voy a entregar mi propia vida para que tú seas salvado. El mensaje que el Señor nos deja en la cruz, sin duda, es un mensaje de amor. La cruz, en este sentido, nos habla de un concepto muy importante. La cruz revela la naturaleza de pecado del hombre. La cruz revela la naturaleza de pecado del hombre. ¿Por qué? A ver, cuando Jesucristo estuvo enseñando, haciendo milagros, haciendo maravillas delante de los hombres, había multitudes que se apegaban para tocar el borde, para escucharlo hablar, para tener una sanación, para tener algún beneficio del Señor Jesucristo. Y sin duda, Cristo entregaba lo que le pidieran. Pero ¿qué pasó en esa noche, en la última cena? Después se pasa al Getsemaní, llegan los soldados romanos a apresarlos por causa de la traición de Judas. ¿Cuántos quedaron con Jesús en ese día o en esa madrugada? Ninguno. La cruz de Cristo revela lo que verdaderamente hay en el hombre. Unos salieron corriendo. Pedro como que le hizo al valiente y dijo: ¿sabes qué? Lo voy a seguir de lejitos aunque sea. Hizo un intento. Pero vemos a Pedro negando a Jesucristo 3 veces y luego llorando amargamente. Es decir, entendió Pedro quién era realmente. No era alguien que podía alcanzar la salvación por sí mismo, sino que necesitaba la ayuda de alguien. Nadie se quedó con Jesucristo en ese día. El hombre por naturaleza somos orgullosos. Hermano, batallamos con el orgullo, batallamos con el egocentrismo. Queremos solamente los beneficios y dejamos a Jesucristo en la cruz morir solo. Cuán difícil es pasar por esos procesos. Nadie quiere pasar por ahí. La persona, por mejor y por más buena que sea, nadie puede pasar ese proceso sino solamente el Señor Jesucristo. Filipenses 2, del 3 en adelante dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Repite conmigo: se humilló a sí mismo. El mensaje de la cruz, hermano, es poderoso, sí, pero carece de ese tipo de milagros sorprendentes que nos gusta mirar a los cristianos.
que ya se levantó un cojo, que ya un ciego recobró la vista, que ya fue sanada, que resucitó el muerto. La cruz carece de ese tipo de milagros o de hechos sorprendentes que a nosotros nos gusta admirar con nuestros ojos. Sin embargo, detrás de la cruz hay el milagro más sorprendente, que es la salvación de los hombres. ¿Por qué? Es fácil recibir un milagro, es fácil seguir a Jesucristo, pero pocos quieren llegar a la cruz. En los versos primeros dijo Jesús: el que me quiera seguir, que tome su cruz y me siga. El mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo, es una invitación para que nosotros pasemos por un proceso semejante, no igual, semejante al que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pocos quieren llegar por el proceso de la cruz. Solo una vida transformada, solo una vida llena del Espíritu Santo podrá seguir los mismos pasos que Jesucristo siguió. Muchos de los sufrimientos están motivados en ocasiones por egocentrismos. Cuando nos enfocamos en Cristo, en lo que no es eterno, la condición de vida cambia radicalmente. Cuando nos enfocamos en las cosas de Dios, todo empieza a transformarse en nuestra vida y en nuestro corazón. Tengo una invitación: empecemos a caminar confiados en el Señor. ¿Por qué? Porque en el Señor hay salvación, porque su victoria es la misma victoria que nosotros tenemos. La fuerza de Dios ahora es la misma fuerza que radica en nosotros. La bendición de Dios es la misma bendición que radica en nosotros. Pero ¿qué crees? La misma cruz que pasó Cristo es la misma cruz que ahora nos invita a que nosotros también pasemos. La esperanza que tenemos ahora es en la eternidad y no en esta tierra. Esta tierra, hermano, traiciona. Esta tierra es mentirosa, es engañadora. Esta tierra es dada al vicio. Esta tierra es perversa. Esta tierra no tiene nada que dejarnos. Sin embargo, la salvación de Jesucristo tiene promesas para esta vida y para toda la eternidad. Por eso, la victoria de Cristo, en la victoria de Cristo tenemos certeza de vida. ¿Cuántas personas no viven deprimidas por el suceso de la muerte? La cruz nos da certeza de que tendremos vida eterna. En la cruz Jesucristo resolvió un montón de preguntas, todas las preguntas grandes de la humanidad, las preguntas fuertes de la humanidad: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Hay vida después de la muerte? Fueron resueltas por Jesucristo. Estamos parados entonces, hermano, frente a la persona y el acto más importante de la vida. Más importante de la vida, el milagro que sobrepasa todo entendimiento, toda posibilidad, el acto que en vez de aplaudirse, muchos mejor repudiaron. Algunos que estaban alrededor de la cruz dijeron: pues que se salve al mismo, a muchos salvó, que se baje de la cruz el mismo. Y vemos a Jesús: silencio, silencio. En ese sentido, lo que la cruz está invitando es que nosotros tengamos la misma actitud que tuvo Jesucristo en la cruz. La actitud que tuvo Jesucristo en la cruz es una actitud de humillación. Es una actitud en la que no busca lo suyo, sino que busca el interés del otro. Por eso, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, es locura. ¿Quién quiere pasar una humillación para seguir a Cristo? ¿Quién quiere pasar una dificultad? Yo prefiero lo mío. Yo prefiero sacarle toda la lana a mi marido, toda la lana a mi mujer. Yo prefiero dejar a mis hijos sin nada. Pero lo que nos invita a la cruz de Jesucristo es que nosotros pasemos por ese mismo lugar, porque lo que nosotros requerimos en esta vida no son galardones. Lo que nosotros requerimos en esta vida es la humillación de nuestra vida de una u otra manera. La cruz es locura. ¿Por qué? Porque los antiguos en su momento esperaban un Mesías, un rey que los desafanara del yugo romano. No esperaban a un Mesías humilde.
De este modo nos hace ruido en este tiempo y en ocasiones esperamos solo el milagro y la bendición de Dios, pero no queremos pasar la cruz de Jesucristo. Lucas 14:11 dice claramente: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por eso, rodéate de personas, hermano, que te van a decir la verdad. Rodéate de personas que te van a decir lo correcto. En ocasiones no te va a gustar lo que te van a decir, pero júntate con aquellas personas que siguen al Señor Jesús y que militan en la verdad. Aquí hay dos opciones para seguir el proceso que Jesucristo ha planteado en la Escritura. Dos opciones: si te enalteces, te humillo, o te humillas y yo te enaltezco. Son dos opciones. En pocas palabras, o te humillas o te humillo, dice el Señor. La cruz de Cristo significa esto. La cruz de Cristo sí tiene que ver con la forma en que nosotros estamos actuando día con día. Todos queremos ser más que el otro. Todos queremos ganar la discusión. Todos queremos ser más competitivos. Dice el marido: yo soy la cabeza. Dice el líder: me tienen que respetar. Todos quieren algo superior al otro. Todos quieren sobresalir, quieren tener el galardón. Pero el mensaje de la cruz y el método que utilizó Jesucristo para derramar su sangre y darnos salvación es el método de la humillación. Él se humilla a sí mismo completamente, sin importarle su propia vida, sin importarle la posición en la que estaba originalmente en forma de Dios. Se despoja y se entrega y se hace semejante a hombre y se entrega en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús dijo: me humillo para ganar tu vida. En pocas palabras, Jesús no tenía complejos de superioridad, hermano, aunque era superior, pero tampoco tenía complejos de inferioridad. Jesús sabía perfectamente quién era Él. En Juan 19:11 dice, respondiéndole a Pilato: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Jesús está sometiendo a la autoridad romana, ni siquiera judía, con tal de salvarnos. Está poniendo su vida, se está humillando hasta la cruz, porque Él, con simplemente abrir su boca, ¿no se te ocurre que hubiera dicho: Señor, Padre, manda a los ángeles y que destruyan a todos estos pelados? Claro que lo hubiera hecho. Pero que lo que el Señor está haciendo es humillarse hasta la cruz para poder ganarse nuestra vida. En otra ocasión Jesús dice en Juan 10:14: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Jesús no carecía de un asunto de autoestima. Jesús sabía perfectamente quién era. Así, cualquier persona que sabe perfectamente quién es en Jesucristo no va a tener ningún problema en humillarse para resolver un problema. Cualquier persona que tiene la identidad bien escrita, bien alineada del Señor Jesucristo, va a poder pasar por esos lugares que son la cruz como la de Jesucristo. En el reino de los cielos es totalmente al revés como se concibe en esta tierra. Aquí decimos: yo quiero ser el mayor, porque yo soy el líder, a mí me vas a respetar. Y en el reino de los cielos dice: el mayor tiene que ser el servidor, y el que se humilla será enaltecido. Está al revés. Vivimos al revés. De hecho, más bien el mundo es el que está al revés respecto del reino de los cielos. El orgullo, hermano, es un obstáculo en la obra de Dios. Por eso cualquiera que se enaltece va a tener que ser humillado. No es una amenaza, es un proceso. Cualquiera que se enaltece, ya te habrá tocado, mi querido hermano, cuántas veces el Señor te ha metido en una situación complicada y terminaste humillado. ¿Por qué? Porque el Señor quiere sanar tu corazón. O te humillas o te humillo. A mí me ha pasado muchísimas veces, a cada ratito, y te puedo dar muchos testimonios. Te voy a dar uno sencillito. Hay veces que en el pasado que discutí con mi esposa por una y razón, yo salgo de la casa. Y siempre cuando me peleo con mi esposa así de esa manera, se me ponchan las llantas, hermano. No te rías.
Es en buena onda. Mira, me conozco. Yo sé, uno sabe cuándo se le sube acá, ¿sí o no? Agarro el carro, me salgo yo bien indigno y voy a la primera cuadra y ¿ya me han pasado? ¿Es casualidad? No. O te humillas o te humillo. Las enfermedades, en una ocasión, hace un par de años, yo les comentaba el testimonio, me pasaron cuestiones muy crueles en relación a la enfermedad de las cuales el Señor me libra. Pero cuando uno pasa por todos esos padecimientos, esas cosas dejan, es para dejar mi propia vida, para dejar de amar mi propia vida y entrar en el estilo de la cruz del Calvario. Piensan que el evangelio es un asunto solamente de prosperidad. Hermano, el evangelio es un asunto de negarte a ti mismo, de morir y de seguir a Jesucristo. Vivimos en un contexto en el que el mundo solamente milita en la prosperidad, pero tú y yo militamos en la obra de Jesucristo, no hay otra. El mensaje de la cruz significa un proceso de vida para ser humillado y para ser muerto. El mensaje de la cruz es humillarnos para que resucitemos juntamente con Jesucristo. El mensaje de la cruz es ganar la vida de los demás. Hubiera sido fácil que yo me humillara delante de mi esposa y que no se me poncharan las llantas. Es un testimonio muy sencillo. Hay otras cosas que no es recomendable comentarlas, pero difíciles o fáciles. El Señor tiene la intención de que tu corazón sea humillado. El Señor tiene la intención de que tu vida se parezca más a Jesucristo. No es solamente aparentemente las cosas buenas o los beneficios de estar en Jesucristo. Se requiere aún más. Se requiere que tu corazón cada vez más vaya delante de la presencia de Dios más parecido a Él. Por eso el mensaje de la cruz es muy claro. Lo mismo que significó para los antiguos que no eran cristianos ni judíos, es lo mismo que significa para nosotros. Cuando tú miras la cruz, acuérdate que se trata de muerte y humillación. Muerte, repite conmigo, es muerte y humillación. Hay cosas que nosotros nos hemos guardado y hemos preferido militar en aquello que no tiene ningún beneficio. Sin embargo, los beneficios de la cruz son estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. No buscamos ya lo nuestro, buscamos lo que es de arriba, no buscamos lo perecedero, aquello donde la polilla y el orín corrompen. Ya no buscamos esas cosas. Trabajamos en esta tierra para subsistir, para comer, es cierto, pero en lo que nosotros militamos es aquello con lo que es eterno. Por eso es necesario regular la vida. Es necesario dar prioridades. El trabajo es tan importante como para dejar las cosas de Dios. El mantener mi orgullo es tan importante para mí como para estar a cuentas con mi esposa. El rencor de lo que te hicieron tus hijos es tan importante como para que tú no busques el restablecer las relaciones con tus hijos. El mensaje de la cruz es precisamente esto, que tú te acuerdes de que es necesario restablecer las relaciones entre los que están a tu alrededor, porque si Cristo lo hizo y restableció la relación en la cruz del Calvario, lo mismo vas a tener que pasar tú en todo lo que hagas. Nos ponemos poner en pie, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura. Sí, la verdad es una locura. ¿Quién iba a pensar? Para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, en la cruz hay poder de Dios. En la cruz está la salvación. En el mensaje de la cruz, que es la humillación, hermano, está la solución para tu matrimonio. En el mensaje de la cruz
está la sumisión de que Cristo no dijo nada, prefirió no abrir la boca para que tú y yo estuviéramos con Él. Hay veces que tú vas a tener que pasar por ese proceso difícil. Muchas veces el Señor te va a meter en esas dificultades y la única posibilidad que queda, ¿cuál es? Simple y sencillamente el mensaje de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo mismo que tú vas a tener que hacer. Humíllate y deja el orgullo atrás, porque va a pasar la solución y el Señor no lo va a hacer, te lo garantizo. El Señor no lo va a hacer hasta que tú lo dejes pasar y te humilles. Acuérdate, o te humillas o te humillo, dice el Señor. Cierra tus ojos ahí. Señor y Padre, te damos gracias por esta noche, porque tú eres bueno, Señor. Porque es cierto, la palabra de la cruz es locura, pero para nosotros, Señor, esto es poder. Y ahora mismo pienso en las relaciones, pienso en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos. Pienso en todo lo que he perdido por causa del orgullo, porque tú no tuviste orgullo. El orgullo es una herencia diabólica, es la naturaleza del hombre cobarde. Pero tú, Señor, te entregaste por mí y hoy tengo la posibilidad de tener salvación. Así que, si quiero seguir en pos de ti, hoy me niego a mí mismo. Tomo mi cruz y me sigo. ¿Y cómo voy a saber que tomo mi cruz? Cuando me humille delante de los que tengo que ser humillados para resolver los problemas. Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias porque te entregaste por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos tuviste en muy alto estima. Tu propia vida entregaste por nosotros y yo te alabaré y te glorificaré por los siglos de los siglos. Y todos decimos: amén.